Buenas tardes, somos el grupo número 3. El grupo está compuesto por Angélica Castillo, Angelín Alvarado, Yudelka Morel, Anauris La Antigua y una servidora que es Gabriela Castillo. Nuestro tema es personalidad y comportamiento del consumidor. Iniciaré explicando qué es la personalidad. Son aquellas características psicológicas internas que determinan y reflejan la forma en que un individuo responde a su ambiente. El énfasis en esta definición está en las características internas, que son aquellas cualidades, atributos, rasgos, factores y gestos característicos que distinguen a un ser humano de otro. La naturaleza de la personalidad. En este tema existen 3 características distintivas que son de vital importancia, las cuales son: la personalidad refleja las diferencias individuales, puesto que las características internas que constituyen la personalidad de un individuo son una combinación única de factores. No existen 2 seres humanos exactamente iguales. No obstante, muchas personas llegan a parecerse en términos de una sola característica de la personalidad, pero no así en relación con los demás. La personalidad es un concepto útil porque nos permite clasificar a los consumidores en diferentes grupos con base en uno o incluso varios rasgos. La personalidad es consistente y duradera. La personalidad de un individuo suele ser consistente. También la personalidad puede cambiar. En determinadas circunstancias, las personalidades cambian. ¿Puede pasar, por favor? Las teorías de la personalidad. Está la teoría freudiana, que es la teoría psicoanalítica de la personalidad de Sigmund Freud, y es uno de los pilares de la psicología moderna. Esta teoría se construyó sobre la premisa de que las necesidades o los impulsos inconscientes, especialmente los impulsos sexuales y otros impulsos biológicos, son la clave para la motivación y la personalidad humana. Freud construyó su teoría con base en los recuerdos que tenían sus pacientes acerca de las experiencias vividas en la niñez temprana, en el análisis de los sueños y en la naturaleza específica de sus problemas de adaptación mental y física que conocía al entender a sus pacientes. Está el ello, superyo y yo, que es guiada por los análisis de Freud. Propuso que la personalidad humana está constituida por 3 sistemas íntimamente relacionados, los cuales mencioné: el ello, el superyo y el yo. El ello se conceptualizaba como un almacén de impulsos irreflexivos y primitivos, necesidades fisiológicas básicas como sed, hambre y deseo sexual, para las cuales el individuo busca satisfacción inmediata, sin preocuparse por los medios específicos de esa satisfacción. A diferencia del yo, el superyo se define como la expresión interna del individuo de los códigos de conducta moral y ética de la sociedad. El rol del superyo consiste en asegurarse de que el individuo satisfaga sus necesidades de una forma socialmente aceptable. Así, el superyo es una especie de freno que restringe o inhibe las fuerzas impulsivas del ello. Y finalmente, el yo es el control consciente del ser humano. Funciona como un monitor interno que intenta equilibrar los impulsos irreflexivos del ello con las restricciones socioculturales del superyo. Pasa, por favor. Pasa. Aquí tenemos un ejemplo de las personalidades de los amantes de la sopa. Existen 4 tipos. Aquí están los amantes de la sopa de pollo. Suelen ver mucha televisión, están orientados hacia la familia, tienen un gran sentido del humor, a diferencia de los amantes de la sopa de tomate. Son apasionados por la lectura, aman a las mascotas, les gusta reunirse para tomar café. Están los amantes de la sopa, que suelen disfrutar de paseos al aire libre. Normalmente intentan cosas nuevas, gastan más dinero que cualquier otro grupo de individuos. Y están los amantes de la sopa de chile con carne. Generalmente
la prefieren los hombres, son el alma de las fiestas y disfrutan de contar chistes. Esto es basado en una encuesta que se hizo para saber los tipos de personalidades y de gustos de las personas que consumían este tipo de producto. ¿Puede pasar, por favor? Gracias. Buenas, mi nombre es Angélica Castillo. Yo ahora pasaré a hablarles sobre la personalidad y el entendimiento del comportamiento del consumidor. Cabe destacar que a muchos mercadólogos les interesa saber cómo influye la personalidad sobre el comportamiento del consumo. Y esto se debe a que dicho consumo les permite a ellos poder entender mejor a los consumidores, para así poder después segmentar y elegir como objetivo a quienes tengan mayores posibilidades de responder positivamente a lo que son sus mensajes sobre los bienes y servicios. A continuación, yo estaré explicándole algunos rasgos específicos de la personalidad que brindan conocimiento sobre el comportamiento del consumidor. Los rasgos de la personalidad que han resultado útiles para establecer la diferencia entre los consumidores innovadores y los no innovadores, tenemos el primero, que es el deseo de innovación del consumidor. Los estudios del consumidor se han esmerado por desarrollar instrumentos de medición para así poder evaluar el nivel de deseo de innovación en los individuos, ya que la medición de este rasgo de la personalidad no puede brindar a nosotros información importante sobre la naturaleza y los límites de lo que nosotros conocemos como la voluntad para innovar en una persona. Como segundo, tenemos el dogmatismo del consumidor, que muchos mercadólogos están muy interesados en conocer las respuestas de los consumidores para así los productos de ciertas características, para saber cómo estos se familiarizan con él. Uno de ellos podemos decir los comerciantes de productos de alta tecnología. Dentro del contexto del dogmatismo del consumidor, es un rasgo de la personalidad que nos permite a nosotros poder medir el grado de rigidez, es decir, la comprapertura que muestran los individuos hacia lo desconocido y ante la información que es contraria a sus propias creencias arraigadas. Podríamos decir que los consumidores con un bajo dogmatismo, es decir, con una mentalidad abierta, tienen mayores posibilidades de preferir los artículos innovadores, mientras que los consumidores con altos en dogmatismo suelen ser más receptivos hacia lo que son los anuncios de bienes y servicios nuevos que contienen lo que es la recomendación de alguna figura de autoridad. Otro es el carácter social. Esto es un rasgo de la personalidad que es conocida como el carácter social, que tiene sus orígenes en lo que es la investigación sociológica, la cual estudia lo que es la identificación y clasificación de los individuos en tipos socioculturales distintos. Esos tipos podemos clasificarlo como un consumidor dirigido internamente, que son aquellos que tienden a depender de sus propios valores o estándares internos al evaluar nuevos productos. El otro que tenemos son los consumidores dirigidos hacia otra persona, que son aquellos que tienen a buscar la guía de los demás para así poder y distinguir lo que es apropiado y lo que es inapropiado. Luego tenemos lo que es la necesidad de originalidad, que según los estudios realizados se puede afirmar que cuando los consumidores con una alta necesidad de originalidad, que también es conocida como NDO elevada, deben explicar sus elecciones y no le importa a ellos ser criticados por otros. Estos también son más sensibles a realizar elecciones singulares, así pueden demostrar lo que es la necesidad de originalidad. Luego tenemos el nivel de estímulo óptimo, que tal parece como algunos individuos prefieren llevar lo que es una vida sencilla, tranquila y libre de complicaciones, en tanto que a otros le agradaría más el ambiente cargado con experiencias nuevas, complejas e inusuales. Por último, pero no menos importante, tenemos la búsqueda de sensaciones, que este es conocido como la ABS, que está muy relacionada con el rasgo que describí anteriormente, que es el nivel de estímulo óptimo, y este se puede determinar como un rasgo caracterizado por la necesidad de sensaciones y experiencias variadas, ya sean novedosas y complejas, para así poder hacer lo que son los rasgos físicos y sociales. Yo lo dejaré con mi otra compañera. Mi nombre es Angelina Tineo Alvarado. Yo les estaré hablando sobre el materialismo del consumidor al consumo compulsivo. Siguiente, por favor. Retrocede.
Vemos el materialismo como un rasgo de la personalidad, donde los individuos que poseen dicho rasgo consideran las posesiones como algo esencial en su identidad. Con frecuencia se asocia el materialismo con la publicidad. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, los investigadores señalan que en países como Estados Unidos se ha observado un aumento en el énfasis que se hace del materialismo en medios de comunicación impresos. Pero claro está, esto va a depender, esto varía, perdón, de qué país trate. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la comparación de dos comportamientos. Tenemos el comportamiento de consumo obsesivo y el comportamiento de consumo compulsivo. El comportamiento de consumo obsesivo, entre el materialismo y la compulsión respecto de la compra o posesión de objetos, se encuentra el concepto de obsesión o fijación. El consumo obsesivo pertenece al dominio del comportamiento normal y aceptable. Estos individuos no mantienen en secreto sus objetos ni sus compras, sino todo lo contrario, alardean de ellos. El individuo típico, fijación u obsesión por el consumo, presenta las siguientes características. Tiene un profundo interés, incluso apasionado por un artículo o una categoría de productos en particular. Está dispuesto a esforzarse en un grado considerable para asegurarse de conseguir ejemplares adicionales del objeto o de la categoría de productos de su interés. Y por último, dedica cantidad de tiempo y de horas significantes para encontrar ese objeto o producto. Ya en el comportamiento de consumo compulsivo, a diferencia del materialismo y del consumo obsesivo, el consumo compulsivo es una conducta anormal. Los consumidores que son compulsivos tienen una adicción en algunos sentidos. Podríamos decir que están fuera de control y sus acciones llegan a generar consecuencias nocivas para sí mismos y para los que los rodean. Algunos ejemplos de estas consecuencias del consumo compulsivo son el afán de comprar cierto producto de una manera incontrolable. También está ya en otras variantes como apostar en juegos de azar, la drogadicción y demás. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el etnocentrismo del consumidor, una respuesta a los productos elaborados en el extranjero. Los investigadores han desarrollado y aprobado una escala de etnocentrismo en el consumidor para conocer cómo los consumidores tienden a mostrarse receptivos hacia los productos extranjeros. Los consumidores que son altamente etnocéntricos suelen ver incorrecto la compra de productos hechos en el extranjero a causa de un impacto no tan positivo financiero en la economía nacional. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el cosmopolitismo. Esto es todo lo opuesto a la visión etnocéntrica. O sea, un consumidor con una orientación cosmopolita considera el mundo como su mercado. Se siente atraído hacia productos, mercancías, experiencias y lugares, sobre todo en otras culturas. Hasta aquí mi exposición. Buenas, mi nombre es Yudelka Morel y le voy a hablar de la personificación de la marca. Algunos mercadólogos consideran útil crear una personificación de la marca, con la cual intentan enfocar la percepción de los consumidores acerca de los atributos de un producto o servicio, como una caracterización de tipo humano. La próxima, por favor. En caso de la investigación realizada con base en los grupos de enfoque, donde la marca bien conocida de detergentes líquidos de lavar trastes fueron imaginadas como una capataz exigente o como muy dinámica. Muchos consumidores expresan que sus sentimientos internos acerca de ciertos productos o marca asociándolo con personalidades conocidas.
Identificar los vínculos actuales de los consumidores en relación con la personalidad de la marca y crear vínculos de personalidad para nuevos productos son tareas importantes del marketing. Próximo. La personalidad, personificación de un producto frecuente, atribuye a un género determinado al producto de la marca. Frecuente, determinado producto de la marca. Tracy Jones de Celestial Summiting, por ejemplo, le asignó una personalidad femenina, en tanto que a Mark Goffrey le concedió una masculina. Si bien el análisis se ha centrado con la personalidad del producto en cuanto a productos y servicios, una investigación reciente examinó la característica de la personalidad que los compradores hispanos asocian con reconocidas tiendas minoristas y estadounidenses. Armando con este conocimiento sobre el género percibido de un producto o una marca específica. Próximo. La personalidad y geografía del producto. Los mercadólogos aprendieron hace mucho tiempo en las amantes de consumidores. Ciertos productos tienen una fuerte asociación geográfica. Por ejemplo, la crema de almeja de Nueva Inglaterra, en consecuencia, para utilizar una personalidad, o sea, la cual suele guiar el patrimonio geográfico. La marca de tal forma que la memoria del individuo, el conocimiento del nombre geográfico es real o físico. Es el hecho de así, el lugar, decir el lugar o la imagen. Ay, me perdí. No obstante, más importante que si el nombre geográfico es real o ficticio, es el hecho de sí el lugar para todos asociados, Texas Beach o New Jersey. La siguiente. Personalidad y color. Los consumidores no solo atribuyen rasgos de la personalidad a bienes y servicios, sino que también suelen asociar ciertos factores de la personalidad con un color específico. Por ejemplo, a la Coca-Cola se le ha asociado con el rojo o con un color que denota excitación. Siguiente. Identidad propia e imagen de sí mismo. Los consumidores tienen diversa imagen de sí mismo. Esta autoimagen o perfección de la identidad propia están estrechamente relacionadas con la personalidad, ya que los individuos suelen comprar los productos y los servicios, así como referir las tiendas minoristas
cuya imágenes o personalidades coincidan de manera importante con la imagen que tienen ellos de sí mismos. Identidad propia e imagen de sí mismo. Los consumidores tienen diversa imagen Hola, mi nombre es Auris Cabrera. Le estaré hablando sobre la identidad extendida. La identidad extendida viene siendo la relación interna que existe entre la imagen de sí mismos y las posesiones que tienen los consumidores. Es común que se considere que las posesiones de los individuos confirmen o extiendan su imagen. Un ejemplo de esto es una joven que compre unos pantalones de marca caros. Este hecho puede hacer que extienda su personalidad o su identidad. Paso. Las emociones humanas. Las emociones humanas están relacionadas con las posesiones que los sujetos consideran valiosas. Las posesiones se juzgan como extensiones propias de la identidad. Hay teorías que sustentan esta parte y la dividen en diversas maneras, que son las siguientes. La número 1 viene siendo en forma real, permitiendo que el individuo haga cosas de otra manera que de otra manera sería difícil hacer. La número 2 es de forma simbólica, haciendo que las personas se sientan mejor o más grandes. Por ejemplo, cuando se le halaga, se le da un premio o se le halaga por un buen trabajo. La tercera es al conferir estatus o distinción. Esto viene siendo ya cuando las personas tienen algo que es codiciado, algo que es coleccionable o único. Esto le da ese estatus a esas personas. La número 4 es la que es provocando sentimientos de inmortalidad al alegar bienes valiosos a los miembros jóvenes de una familia. Y la número 5 es al conferir poderes mágicos. Esto es, por ejemplo, cuando las personas tienen algo que heredaron o algún amuleto que dicen que le puede dar, que le da buena suerte o que mediante ese amuleto o ese objeto, pues le va mejor. Siguiente. La alteración de la identidad. Muchas veces las personas al cambiar o adquirir algo diferente en su imagen, por ejemplo, cuando se maquillan, se ponen ojos de contacto o se cambian de peinado, esto puede hacer que su identidad cambie. Y eso le da a los consumidores la oportunidad de cambiar cuando ellos quieran. Eso lo vemos con personas muchas veces que son de otro género, que son gay o transexuales, por ejemplo. Ellos, mediante el maquillaje, esos objetos que pueden adquirir, maquillaje, lentes de contacto, pelucas, todo eso, ellos pueden cambiar su identidad o alterarla. Siguiente. La personalidad o identidad virtuales. Hoy en día, mucho más ahora con el COVID, hoy en día es muy común que la comunicación sea mediante chat. Muchas veces no es por videollamada, sino que es simplemente chateando. Las personas no tienen contacto entre sí, visión. Entonces, esto le da la opción a muchas personas de poder cambiar de identidad mientras están hablando con otra persona. Y a esto es lo que se refiere la identidad virtuales, que alguien puede cambiar de cómo es, chateando, puede sentir o tiene esa oportunidad de poder ser diferente. Siguiente. La noción de personalidad o identidad virtual, como dije, brinda a los individuos la oportunidad de ensayar con diferentes identidades o personalidades muy fácilmente. O sea, pueden con una persona tener una personalidad, con otra, y
cambiarla si quieren en un ratito. Y a esto se refiere esta parte de este tema. Hasta aquí nuestra exposición. Espero que sea de ayuda en el proceso de su conocimiento y fue un placer para nosotros.